Tome su lugar en esta noche. Reciban un saludo también y un abrazo de nuestra congregación Comunidad Cristiana Emanuel en Edinburgh, Texas, conocida la zona como McAllen, ¿verdad? Y de nuestros hijos también, que bueno, ellos gracias a Dios ya todos son adultos, tenemos 4 hijos todos adultos y están apoyándonos en la obra. Cuando nosotros salimos, gracias a Dios todos están involucrados en el ministerio. Mi hija mayor es casada, ella y su esposo son nuestra mano derecha ahí en la obra del Señor, y pues estamos enviándoles también un saludo de parte de toda nuestra congregación, todo el ministerio que nos apoya allá en el Valle del Río Grande, que es la región en la que estamos de Texas. Y bueno, pues también es un honor estar con los pastores que amamos. Han estado con nosotros allá en el Valle y han sido de grande bendición. Cuando supimos que llegaron aquí a Mazatlán y cómo Dios los trajo hasta este lugar, bueno, pues estamos creyendo que Dios tiene planes y Dios les ha unido congregación junto con ellos para cumplir grandes cosas y grandes propósitos, para poner manos a la obra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque todavía hay mucho recorrido por delante. Seguramente en este recorrido de 8 años han experimentado grandes cosas de parte de Dios. Nos gozábamos cuando veníamos del aeropuerto con la hermana Gaby, con la hermana Alma, rumbo al hotel, y nos daban a grandes rasgos los comienzos de esta obra, y nos identificábamos porque nosotros también somos pastores fundadores de una obra, y nos identificábamos en algunos de esos testimonios y nos gozábamos porque podemos en medio de todo tiempo ver la fidelidad de Dios. Y también en ese proceso seguramente ha habido luchas, ha habido pruebas, ha habido grandes retos, y a veces esas luchas, esas pruebas, humanamente hablando, nos tienden a desgastar, a querer desanimar. A veces simplemente, ¿verdad? Pasan los años, ya vemos que la obra, bueno, ya como que ya está avanzando, ya camina sola casi, ¿verdad? Y a veces como que nos relajamos, y a veces en ese relajarse el enemigo se aprovecha, ¿verdad? Y hace su intento por detener, por frenar la obra del Señor, porque el enemigo nunca está contento, ¿verdad? Con que las almas se salven y el evangelio de Dios siga siendo predicado y su reino establecido aquí en la tierra, en tanto que Él viene en gloria. Entonces eso es lo que a veces sucede, y cuán importante es no perder el enfoque, porque a veces se pierde el enfoque tan fácilmente. Cuando leemos esta porción que acabamos de leer, encontramos que es un tiempo donde ya casi por medio siglo la ciudad de Jerusalén se encuentra destruida y sus muros derribados, y completa desolación en esa región de la tierra. Una ciudad en completo desamparo, con murallas totalmente destruidas y por ende a la merced de los enemigos. Y note los adjetivos que acabamos de leer en estos 2 versículos solamente. Hay más que podemos leer desde el capítulo 1, pero simplemente en estos 2 versículos podemos ver una descripción terrible de la condición que prevalecía en esa ciudad en aquel entonces. Dice que estaba desierta, ¿verdad? Completamente desértica, consumada en fuego, en ruinas, sus puertas destruidas, en completa desgracia, dice una de las versiones. Por eso quise leer, para que viera la descripción y algunos de los adjetivos que se utilizan, ¿verdad? Para la descripción de la condición que prevalecía en ese momento en la ciudad de Jerusalén. Y además a eso le sumamos que estaban sufriendo de burlas, del oprobio, ¿verdad? En ese momento, como que para ponerle más, ¿verdad? Allí dificultad a la situación que estaban ellos viviendo. La condición era terrible, y de alguna manera, en un sentido espiritual, esa condición se asemeja muchísimo a la condición de la sociedad en la que nos ha tocado vivir hoy en día. Una sociedad que está en completo desierto espiritual,
Cada vez las personas se están alejando más y más de Dios. ¿Sabía usted que las estadísticas dicen que hoy como nunca la gente está optando por no profesar ninguna fe? Eso es terrible. Eso es terrible. O sea, antes o eras cristiano o eras satánico, ¿verdad? Pero ahora es terrible porque hay una indiferencia tan grande que la gente está optando por no profesar ninguna fe. Y otra estadística alarmante es que no solo eso, muchos que profesaban la fe cristiana están desertando, están abandonando la fe. Increíblemente, incluso ministerios que predicaban la palabra de Dios con unción, con poder, y las almas siendo salvas, ahora negando la fe, apostatando, ¿verdad? Y una cosa terrible que estamos viendo hoy en día. Por otra parte, en algunos lugares, con algunos que se llaman cristianos, seguidores de Cristo, cada vez más estamos viendo cómo también la iglesia se ha vuelto permisiva. Se ha vuelto permisiva y ha permitido que las cosas mundanales y el pecado se infiltre sutilmente dentro de nuestras congregaciones. Estamos viviendo un tiempo peligroso porque está introduciéndose a la misma iglesia, de tal manera que poco a poco la iglesia está activa quizás y por ende piensa que todo está bien, pero a la vez simultáneamente se aleja de la verdad, provocando que Dios ya no quiera hacer acto de presencia, porque Dios es un Dios santo. Y sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. No podemos ver la gloria de Dios si estamos siendo permisivos con el pecado y las cosas mundanales dentro del pueblo del Señor. Que no nos suceda como la visión del profeta Ezequiel, que la gloria de Dios literalmente salió del templo, Dios mismo abandonando su propia casa. ¿Por qué? Por lo que estaban haciendo, por lo que estaban practicando los mismos sacerdotes y líderes espirituales, lo que estaban permitiendo en la casa de Dios. Es terrible, es un panorama tremendo. Cuando tenga oportunidad, lea esa visión de Ezequiel. Que no nos suceda así, donde Dios diga, verdad, ya no quiero estar en esa iglesia, porque están siendo tan permisivos de tantas cosas que no me honran, que no me agradan, que ya no quiero hacer acto de presencia. Esto sería como esa ciudad, semejante a esa ciudad sin murallas, una iglesia totalmente desprotegida. Imagínese usted, Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Sin Él no somos nada. Sin Él no podemos vencer, sin Él no podemos salir adelante. Esto es guerra espiritual. El diablo sabe que le queda poco tiempo y por ende está sacando todo a su arsenal para levantarse en contra de la iglesia y frenar que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra, en tanto que Él viene en gloria. El diablo está al acecho. Esto es guerra espiritual. Y si estamos siendo permisivos dentro de la casa del Señor, estamos en total desprotección, porque Dios no estará presente. Y quizás usted diga, no es nuestro caso, aquí hay gloria de Dios, aquí hay presencia de Dios. Pues que esta palabra venga a alentarte a estar alerta, con las antenitas bien paradas, porque el diablo no descansa. El diablo no se tienta el corazón y dice, en Cristo vives, se está viendo cosas maravillosas, no los voy a molestar. No, al contrario, somos mayor blanco del enemigo y tenemos que estar alertas. Además, no hace falta discernimiento espiritual para darnos cuenta que hay crisis espiritual en nuestra sociedad. Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor. La violencia se está multiplicando,
La clase de crímenes que se cometen hoy en día, oiga, es terrible. Cada vez son peores los crímenes que se cometen. No solo eso, ¿verdad? También, ¿verdad? Podemos ver que hay crisis en la familia. El deterioro que ha habido en la familia, en el concepto de la familia. Los divorcios están a la alza continuamente. El sacramento del matrimonio se ha devaluado. Los hijos le han perdido todo el respeto a los padres y los padres están abusando de los hijos. La violencia doméstica también se ha vuelto un tema común. La sociedad hoy en día está pasando leyes que amenazan contra la familia tal como Dios la ideó, tal como Dios la inventó. Los currículos escolares ahora promueven ideologías ajenas a la voluntad de Dios. La inmoralidad sexual va en aumento. La violencia y el abuso es una realidad constante. La homosexualidad y las perversiones inmorales se han multiplicado a pasos agigantados a nombre de la inclusión. Bien dice la palabra que llegaría el momento donde lo malo le van a decir bueno y lo bueno le van a decir malo. Creo que no tengo que seguir con la lista porque es evidente que los días que nos ha tocado vivir son malos, son difíciles. Pero ante un panorama sombrío, no se queden tan serios, ante un panorama tan sombrío y tan desgarrador, hay esperanza. Hay esperanza. Si tan solo entendemos que necesitamos hombres y mujeres como Nehemías que se levanten y digan: es tiempo de ponerle fin a tal desgracia, decía una de las versiones que leíamos. Es tiempo de ponerle fin a tal desgracia. Nehemías reacciona ante la situación que se está viviendo en Jerusalén, ante la realidad de Jerusalén. Mire, la gente estaba desmoralizada. Evidencia de ello es que ya había pasado casi medio siglo de esta situación y nadie estaba haciendo nada al respecto. Quiere decir que estaban como adormecidos, indiferentes. Era algo terrible. Nadie estaba sintiendo la carga, nadie estaba viendo la necesidad, ¿verdad? Y nadie, por ende, no estaban haciendo nada al respecto, hasta que un hombre judío, sí, pero que ni siquiera estaba en Jerusalén, fíjese, él estaba en el exilio con los que se habían llevado cautivos el imperio babilónico y luego persa. Y ni siquiera él estaba radicando en ese momento en Jerusalén. Pero con simplemente que le hayan contado de la condición en la que se encontraba Jerusalén, Nehemías es notablemente conmovido y determina hacer algo al respecto. Y digo notablemente porque el rey mismo detectó la gran preocupación de Nehemías. Y le pregunta lo siguiente, Nehemías capítulo 2, versículo 2 al 3. ¿Por qué te ves tan triste?, dice el rey. No parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Había algo visual que él vio, había algo evidente que él vio. Seguramente vio las lágrimas. Dijo: ¿por qué estás tan triste? Veo que estás profundamente angustiado. Entonces dice: quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Él dijo: ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar triste ante tal situación? Me recuerda la reacción de Esther cuando se entera que había una amenaza de muerte latente en contra de su pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo judío, y por ende en contra de su propia familia, cuando ella era reina. ¿Recuerda esa historia?
se había levantado un enemigo, Amán, que había lanzado amenaza de muerte y había logrado que el rey diera un edicto para que mataran a todos los judíos en un mismo día. Y cuando esto llega a oídos por Mardoqueo, llega a oídos de Esther, Esther reacciona y Esther dice: tengo que hacer algo al respecto. Y entonces pone a empieza a llorar delante de la presencia de Dios. Dice que puso a sus doncellas a ayunar. Al pueblo también se unió en ayuno, en llanto, en clamor delante de la presencia del Señor. Se puso sus mejores vestidos y sin ser llamada delante del rey, cosa que no debía de hacer, porque podía arriesgarse a que no le agradara al rey y la mataran. Pero ella dijo: si perezco, que perezca. Y dice Esther 8:6: porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzara a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? O sea, no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Cómo puedo ver yo esto y no hacer nada al respecto? Dice otra versión: porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? ¿Cómo puedo estar tan tranquila? ¿Cómo puedo estar impasible? Dice esta versión. Otra dice: pues ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrada y destruidos? No puedo. Iglesia, hay tantas cosas evidentes. Hay tantas cosas evidentes. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El panorama es sombrío, sí, pero hay esperanza. Si la iglesia se levanta como Nehemías y determina hacer algo al respecto, tú y yo como Nehemías podemos marcar la diferencia. Con la aprobación del rey, fíjese, Nehemías regresa a Jerusalén y al compartir la visión de reconstruir la ciudad, comenzando por sus muros, el pueblo entendió junto con él que era tiempo de poner manos a la obra. Y hoy quiero hablarte de dos factores. Mañana voy a hablar otros, pero hoy quiero hablarte de dos factores necesarios que la iglesia debe implementar para poner manos a la obra y hacerlo con éxito. Y verdad, usted va a abrazar, ojalá, verdad, estos factores, estos principios bíblicos para ponerlos en práctica aquí donde Dios nos ha plantado. ¿A quién más ha plantado? Porque mientras Dios ha hecho cosas grandes, ya he venido escuchando testimonios de las cosas grandes que Dios ha hecho en sus vidas, pero hay tanto trabajo que hacer todavía. Mientras haya un perdido en la calle, alguien todavía que no conoce al Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, no hemos terminado. Apenas estamos comenzando. Pero para ello necesitamos el factor compasión. Nehemías, nadie se estaba compadeciendo. 50 años sin nadie se estaba compadeciendo de la situación de Jerusalén. No sé, a lo mejor decían: ni modo, así nos tocó vivir, y se habían conformado a esa terrible situación. Pero Nehemías no, Nehemías tuvo compasión. Dice Nehemías 1, 2 y 3: Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por fuego. Al oír la condición en la que se encontraba Jerusalén, Nehemías fue movido a la compasión y a la misericordia. La compasión debe de caracterizarnos siempre, iglesia. Y hay que ver, para tener compasión hay que ver la necesidad, hay que identificar la necesidad. Nehemías no estaba en Jerusalén, dijimos en ese momento. Sin embargo, al oír fue suficiente para imaginar y visualizar y empatizar y ponerse en el lugar de aquellos que vivían en Jerusalén, y se dio cuenta que era un panorama triste y doloroso en el que se encontraba la ciudad. Y más adelante Nehemías va literalmente, primero solo oye
y visualiza y se imagina y empatiza, pero después dice: voy a ir a corroborar, y con el permiso del rey va a Jerusalén. Y literalmente en el versículo 11 en adelante del capítulo número 2 encontramos que Nehemías hace todo un recorrido y una inspección de la condición de la ciudad y la muralla, y corrobora la situación que le habían platicado. Hoy en día no hace falta inspeccionar demasiado, como les dije. Todos los días, a la luz del día, vemos la terrible situación y condición espiritual en la que vive nuestra sociedad. Pero nadie va a reconstruir algo si primero no corrobora la necesidad de la reconstrucción. Si no estamos viendo, porque a veces vemos pero no vemos, nos hacemos, como dicen coloquialmente, ¿verdad?, de la vista gorda. Vemos pero no vemos. Pero Nehemías corroboró. Nosotros estamos corroborando diariamente la situación prevaleciente en esta sociedad. Basta con encender el televisor, con entrar al internet, con salir a la calle y darnos cuenta de la gran necesidad de reconstruir los muros. Los principios bíblicos, morales de esta sociedad están en decadencia y alguien tiene que verlo. Es más, muchas veces basta con ver en nuestras propias casas para darnos cuenta de lo que está sucediendo. No seamos como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano, que vieron a aquel hombre malherido, medio muerto a la orilla del camino, pero no lo quisieron ver. Se hicieron de la vista gorda. Había un hombre herido, medio muerto en el camino, y el levita se pasó de largo, dice la Biblia, y el sacerdote, no un pecador, un sacerdote, se cruza del otro lado del camino para evadir al necesitado. Simplemente escogieron la indiferencia. Simplemente escogieron la indiferencia. ¿Sabe? La definición de compasión es sentimiento de tristeza que produce el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. En otras palabras, la compasión tiene que llevarte a ser empático, a ponerte en el lugar del otro, a sentir lo que siente el otro. Pero no solo eso, la compasión va un paso más adelante. Además de eso, te impulsa a aliviar ese dolor. Te tiene que impulsar a aliviar ese dolor o ese sufrimiento, o a remediarlo o a evitarlo. A tener misericordia. Misericordia es compadecerse de la miseria de alguien. La verdadera compasión te va a llevar a vencer la indiferencia. Una de las principales razones de la decadencia espiritual en nuestros tiempos es que la iglesia ha sido indiferente. No los pecadores, la iglesia. No es lo que el diablo está haciendo, sino lo que la iglesia está dejando de hacer a veces. A veces ya no es ni Satanás, es lo que nosotros no estamos haciendo, pudiéndolo hacer. Nehemías era copero del rey, fíjese, otro dato interesante, del rey Artajerjes. Seguramente estaba muy cómodo en el palacio, disfrutando de muchos beneficios dentro del palacio del rey de Persia, el imperio que gobernaba en ese momento, el más grande. Disfrutando de lo mejor, pudo haber escogido ser indiferente a la situación que vivía Jerusalén. Pudo haberse hecho de la vista gorda, pero no. Fue intencional en averiguar qué estaba pasando. Cuando vino su hermano a visitarlo desde Judá, el versículo 2 del capítulo 1 claramente dice que Nehemías preguntó cómo estaba la situación. Él preguntó, él investigó. ¿Cómo está la situación? Debemos ser intencionales en conocer la situación que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro alrededor. En la parábola del buen samaritano, la persona menos indicada, un samaritano, una raza desechada,
por los judíos, fue quien se detuvo y vio al herido con compasión. Dice Lucas 10:33, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Lo vio, no lo ignoró, lo vio y sintió compasión por él. El samaritano vio como Jesús ve a las personas. Tú y yo tenemos que orar y pedirle al Señor todos los días: Señor, permíteme ver a las personas como tú las ves. Recuerdo una vez una mujer súper amargada, ¿sí? Y mire, los que me conocen sabrán que yo soy de las que digo: yo no echo a la basura a nadie, trato que por mí no quede, voy a hacerle la lucha, porque yo creo que todos tienen un lado bueno, ¿verdad? Algunos hay que escarbárselo más, pero todos tienen un lado bueno. Pero esta mujer, yo había hecho todo lo habido y por haber por tratar de ganármela y ministrarla y mostrarle el amor de Dios, y era en vano, no lo lograba. Y dije: no, Señor, esta persona no tiene remedio, me voy a dar por vencido. Pero sabe, un día conocí su historia. Esta mujer era la mayor de 5 mujeres. Su mamá era una prostituta. Todas sus hermanas eran hijas de diferentes padres. Ella de niña vio cómo su mamá metía uno y otro hombre a la casa una y otra vez. Muchos hombres, pero a la vez sin un padre en casa, sin una figura paterna en su hogar. Cuando su mamá se vuelve mayor de edad y ya los hombres no la desean, su mamá empieza a vender a su propia hija, la mujer amargada de él, la que le digo, para poder subsistir. Y con el dinero que ella ganaba de esta mujer, vendiendo a esta mujer, el cuerpo de esta niña, porque era una niña en ese entonces, le dio estudio y a todas sus hermanas, a sus otras 4 hermanas, que son todas profesionistas, vendiendo a la mayor cuando era solo una niña. Cuando yo conocí su historia, dije: Señor, perdóname, porque yo dije: ya me voy a dar por vencido. Pero el Espíritu Santo me dijo: yo nunca me doy por vencido. Yo nunca me doy por vencido. Y le pedí perdón al Señor y le dije al Señor: la misma compasión que hay en ti, ponla en mí. Yo me consideraba una persona compasiva, pero cuando estuve a punto de colgar los guantes, dije: Señor, perdóname. De cada persona como ella y tantos otros casos que podemos ver, hay una historia, iglesia, que tenemos que ver y conocer. No para apuntar con el dedo, no para criticar, no para señalar, sino para decir: voy a hacer algo al respecto. Voy a tener compasión, voy a empatizar con ellos, me voy a poner en su lugar, amarlos como Dios los ama, verlos como Dios los ve, y no quedarnos de brazos cruzados, sino pedirle al Señor qué podemos hacer para cambiar esta situación. Cuando yo supe la historia de esta mujer, cambió mi perspectiva, la amé sin reservas, y ella lanzaba palabras hirientes y yo la abrazaba y la amaba y le mostraba el amor de Dios. Para cuando acordamos, esa mujer fue una mujer entregada a Cristo, salva, transformada, derrochando amor. Después la amargada derrochaba amor. Dele un aplauso al Señor. Pero alguien tiene que tener compasión. Jesús hizo la labor aquí en la tierra cuando anduvo caminando sobre esta tierra, literalmente, pero Él ascendió al cielo, y ahora tú y yo somos las manos de Dios aquí en la tierra, los pies de Dios aquí en la tierra, los ojos de Dios aquí en la tierra, la boca de Dios aquí en la tierra. La gente va a conocer de Dios por medio de gente que se levante, gente como tú y yo, que digamos: voy a tener la misma compasión que hubo en Cristo. A veces estamos encerrados en la burbuja de nuestro círculo de cristianos, que no nos damos cuenta que allá afuera hay un mundo agonizando sin Dios, sin esperanza, al borde de la muerte y de la
condenación eterna. Teniendo la solución en nuestras manos, a veces no estamos haciendo nada al respecto porque estamos en nuestra zona de confort. Otra razón de por qué la sociedad está muriendo es porque la iglesia está mal enfocada. La verdadera compasión te lleva a enfocarte correctamente. Hay que tener un enfoque correcto. A simple vista estamos muy lejos de la indiferencia, porque como dije, a veces la iglesia está haciendo aparentemente lo correcto porque está activa. Podemos estar activos, pero no necesariamente haciendo la voluntad de Dios. Encuentro que hoy muchas iglesias están bien activas y están teniendo eventos y teniendo actividades enfocados en tener las mejores instalaciones, la mejor pantalla, el mejor sonido, las luces más espectaculares, los sugieres perfectos, etcétera, etcétera, que han perdido el enfoque. Y no me malentienda, Beca nos conoce y ha ido a nuestra iglesia, y somos una iglesia que siempre queremos estar a la vanguardia, y dentro de nuestras posibilidades hacemos lo mejor para estar al día, para presentar servicios en nuestra iglesia con excelencia, que la gente sea atraída a estar en nuestra congregación. Pero sabe, esas cosas no pueden ser el fin en sí mismas. A veces nos desviamos del propósito y esas cosas se vuelven el fin. Tener la mejor pantalla verdad, que mejor que la otra iglesia, el mejor grupo de alabanza mejor que el de la otra iglesia, y se vuelve un fin en sí mismo, y ese es cuando él está mal enfocado. Eso no puede ser el fin, son medios, pero no son el fin. El fin es cumplir la gran comisión, dijo Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones. Busquen que la gente siga a Jesús. Eso es lo que es un discípulo, un seguidor de Cristo. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el objetivo, que las almas sean salvas, que las murallas sean reedificadas, que la gente que llega quebrantada con necesidades, con dificultades, con errores, con fallas, con tantas cosas que la gente viene cargando negativamente, pero que encuentren en Cristo vive en verdad a un Cristo de amor que les abraza, que les integra, porque tú les vas a amar, porque tú les vas a integrar, porque tú vas a tener compasión de ellos. Para Nehemías no se trataba de que Jerusalén fuera conocida como la ciudad con las murallas más impresionantes. No, se trataba de reconstruir la ciudad de Dios. En su oración, Nehemías menciona en el capítulo 1 que Jerusalén es el lugar que Dios había elegido para que su nombre fuera invocado. Dice el versículo 9: yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Verá, Jerusalén representa el lugar donde Dios está, la ciudad de Dios, donde se invocaba su nombre. Recuerde, Daniel y los que estaban exiliados oraban incluso y buscaban a Dios en dirección hacia Jerusalén, un lugar santo que representaba el lugar donde Dios está, donde se invoca el nombre de Dios. Cuando tú y yo nos enfocamos en atraer a la gente, no a mí, no a mi iglesia, sino al Cristo de la iglesia, cuando yo me enfoco en esto, entonces con un solo toque de la presencia de Dios, las vidas serán transformadas, porque no vengo en mis fuerzas, porque no hablo palabras de humana sabiduría, sino que es palabra viva y eficaz, porque es palabra de Dios, amor de Dios transmitido a través de mí. Un solo encuentro con Jesús puede cambiar, hacer la diferencia en las vidas. Vidas que a veces están en ruinas y en condenación y en muerte espiritual, y finalmente en muerte eterna. Pero que si hay Nehemías que se levantan y tienen compasión y son intencionales en ver la necesidad de hacer algo al respecto, entonces veremos la gloria de Dios manifestada sobre las vidas y sobre los corazones.
Si buscamos que los congregantes tengan la mejor experiencia cuando vienen a la iglesia, que no sea para que queden impresionados, que sea para que sean transformados. Dele un aplauso al Señor. Que por todo Mazatlán se sepa que cuando entren a la iglesia Cristo vive, jamás saldrán siendo los mismos. Porque hay gente como, ¿por qué? Porque hay gente como Nehemías que se ha comprometido y que ha decidido tener compasión, se ha compadecido y está enfocado en orar, en clamar, en llorar por ellos, porque eso fue lo que hizo Nehemías, lloró por ellos. La verdadera compasión te lleva a derramar lágrimas. La clase de compasión que Dios quiere que tengamos es aquella que te lleva a las mismas lágrimas, a derramar lágrimas. Nehemías 1:4, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y repito, cuando el rey le pregunta: ¿por qué te ves tan triste? Veo que estás profundamente angustiado. Lo llevó ver la necesidad, sentir la carga, lo llevó a derramar lágrimas. Las lágrimas de Nehemías conmovieron el corazón del rey para ayudarlo en su deseo de regresar a Jerusalén y reconstruirla junto con sus murallas. Y el rey le pregunta, después de consultar qué estaba pasando con Nehemías, le dice: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Dice el versículo 4 del capítulo 2. Después de orar al Dios del cielo, el rey le dijo: ¿cómo te puedo ayudar? Haz tu petición. Y Nehemías hace su petición, y todo lo que Nehemías le pide, el rey lo hace. El rey le da cartas que le daban autoridad para reconstruir, cartas que le garantizaban protección durante la reconstrucción, cartas que le garantizaban suministro de materiales para la reconstrucción, etcétera, etcétera. El rey lo manda además con jinetes del mismo ejército del imperio, no solo para facilitarle el viaje, o sea, lo mandaron con el mejor chofer, pero no nada más para facilitarle el viaje, sino para brindarle literal protección en el proceso, que nada impidiera que la obra y el deseo de Nehemías se realizara. Todo porque vio las lágrimas de un hombre. Hay poder en las lágrimas, iglesia. Hay poder en las lágrimas. Es tiempo de volver a derramar lágrimas por los necesitados y por el perdido. El profeta dijo: ya no hay lágrimas en los altares. ¿Sabe? Porque estamos viviendo en una sociedad que promueve el yo. Todo se trata de mí, mi comodidad, que yo esté bien, que yo me realice. Estos movimientos feministas y de integración y tantas cosas que se están viviendo al extremo, hablan de una sociedad egoísta, donde lo que más importa eres tú. Es más, padres diciendo: ya me voy a dar tiempo para mí mismo, y nos olvidamos incluso a veces de los hijos, o ya no luchamos por ellos, ya no peleamos por ellos, porque estamos viviendo en tiempos donde hay un espíritu de egoísmo a nuestro alrededor, y ya no hay lágrimas en los altares, y ya no hay lágrimas en las oraciones. Momentos cuando tu corazón se duele por el perdido, de tal manera que clamas delante de la presencia de Dios y no desistes hasta ver una transformación, un cambio, una respuesta, un milagro. Cuando tenemos este tipo de reacción, Él viene al rescate. El salmista declara: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Es tiempo
tiempo de quebrantar el corazón delante de la presencia de Dios, ya no por mis necesidades, quitar la mirada de mis propios intereses. Y yo he encontrado algo interesante, que cuando yo pongo mi mano en la mano de Dios, Dios pone su mano en la mía. Ni siquiera tengo que verbalizar o proclamar mi necesidad delante del Señor. Él ve mi corazón compasivo, y lo que siembras cosechas. Amas al necesitado, amas al perdido, al grado de hacer algo y pones manos en la obra, y entonces Dios pone su mano en lo tuyo y se encarga de tus necesidades. Con las lágrimas podemos expresar lo que no podemos con palabras. Para la gente de fe, las lágrimas son vehículos de poder para desatar la manifestación divina. Muchas veces he llorado lágrimas por un alma. Recuerdo que Diana Almazán, de nuestra iglesia, es un testimonio poderoso. Llegó a nuestra congregación siendo homosexual por más de cerca de 30 años viviendo como lesbiana con su pareja. Y después de 30 años se da cuenta que ese estilo de vida nunca la llenó completamente y le dio satisfacción. Ella, de sus propias palabras, testifica y dice: muy dentro de mí yo sabía que algo, que yo no estaba bien, y eso no me permitía jamás ser 100% feliz. Llegó a nuestra iglesia después de recibir decepción de otras iglesias donde la veían porque ella se vestía como hombre y la veían como un bicho raro. Y cuando llega a nuestra iglesia estaba pequeña, recién pocos años de existencia o poco tiempo de existencia, entonces era muy notable ella entre todos. Y cuando yo tengo la costumbre, Beca sabe, en nuestra iglesia nos abrazamos, nos besamos, nos saludamos los hermanos en la fe, de abrazo, de beso, y así nos saludamos las hermanas, de abrazo y de beso. Entonces cuando Diana llega a nuestra iglesia, las hermanas están como que abrazos así de cactus, ¿no? Así como que sí, no, sí lo hago, no lo hago, se va a malinterpretar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y entonces cuando yo misma decía, pues ¿qué hago, verdad? ¿Cómo reacciono ante eso? Y entonces no quiero que algo se malinterprete, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo me dijo: ámala con el amor puro que amas a la demás gente también, y a las demás hermanas. Y yo la abrazaba, yo la saludaba. Obviamente, al ser la pastora, la gente veía lo que yo hacía y imitaba ese ejemplo, y ya se sintieron cómodas. A ella nunca le dije: tienes que cambiar, dejar tu estilo de vida. Simplemente venía a la iglesia y se sentía amada. Y un día de la nada me habla y me dice: pastora, yo quiero lo que ustedes tienen, lo que todas esas mujeres tienen, un amor puro cuando me abrazan. Fíjese, un detalle que a lo mejor en su momento yo ni pensé cómo la iba a abrazar, cómo la iba a saludar, y el Espíritu Santo me dijo: hazlo naturalmente, con un amor puro. Y llegó el día donde ella me dijo: yo quiero esa clase de amor, un amor puro, un amor sincero. Dijo: pero no sé cómo hacerlo. La conduje a entregar su vida a Cristo. Y luego el Espíritu Santo me dijo: la vas a llevar al Dress Barn. Dress Barn es granja, si lo traducimos al español es granja de vestidos. Y de todos los lugares que Dios me dijo, la vas a llevar al Dress Barn. ¿Por qué el Dress Barn? Porque pues hay tantas tiendas de ropa y departamentales, etcétera, que las podía llevar. Porque ella misma me dijo: es que por años me he vestido así, compro ropa de hombre. Dijo, ella sola dijo que ella quería cambiar su manera de vestir. Y me dice: pero no sé cómo hacerle, nunca me he comprado ropa de mujer. Y yo le dije: ay, mi mero mole, el shopping, mi ministerio. Oiga, yo todavía no llegaba a Mazatlán. En mi traslado de Monterrey a Mazatlán ya me compré los primeros zapatos. Mi ministerio, hermanos, ¿qué voy a hacer? Tengo que abrazar mi ministerio.
Y entonces me dice el Señor, la vas a llevar a Dress Barn. Diana usa un fierro en una de sus piernas porque desde niña tenía un problema en su pierna, entonces siempre usaba también pantalón por eso. Y no era el pantalón, hermano, no crea que yo tengo nada en contra del pantalón, llegué en pantalón aquí al Pazatlán, pero a lo que quiero ir, que fueron detalles muy específicos, porque pues el vestido es como que algo muy femenino, ¿verdad? La llevé, es una tienda donde te ayudan a darte la ropa, las que atienden ahí, todo eso. Y le escogí una blusa rosa, una blusa floreada. Y aunque no escogió un vestido, aunque el lugar se llama Dress Barn, ¿verdad? Porque por su problema escogimos pantalones, pero le ayudé y yo le pagué la ropa de Diana. La persona que nos estaba atendiendo empieza a llorar porque empieza a hacer preguntas y compartimos el testimonio. Y esa persona entrega su vida a Cristo. Todavía no termina la historia, no estaba en mis notas compartir de Diana y a lo mejor cambio el asunto aquí, pero no termina ahí la historia, porque obvio ella estaba en su primer amor, comienza a compartir en Cristo, empieza a traer gente a la iglesia, empecemos a hacer culto de hogar con su familia. El Espíritu Santo la empieza a transformar, empieza a crecer. De ella nace un ministerio que llamamos 5 minutos, donde basado en la alimentación de los 5,000, dadle vosotros de comer, damos despensas a la gente a cambio de que nos permitan orar por sus necesidades. Un ministerio que nació por una homosexual transformada por el poder de Cristo, que no hallaba qué hacer para compartir su historia. El problema ahora es que ella tiene una pareja de 30 años. Y ella inmediatamente, cuando entrega su vida a Cristo, decide dejar su relación con esa mujer. Pero ella, al tener la compasión de Cristo, quiere que lo que ella ha recibido lo reciba la otra mujer, Aurora. Y entonces Aurora empieza a ir a la iglesia. Aparentemente eso es algo glorioso. Pero Aurora no iba a la iglesia con la intención de recibir a Cristo o cambiar como Diana. Aurora iba con la intención de reconquistarla. Y el Espíritu Santo me lo revela. Y entonces yo empiezo a orar: Señor, yo sé que tú tienes poder para transformar a Aurora como transformaste a Diana, pero si ella no va a rendir su vida a ti, retírala. Y retírala. Y esa era mi oración: si no viene de parte tuya, si no viene con buena intención, retírala. Aurora cae al hospital en coma por varios días. Diana, de compasión, va y visita a Aurora al hospital. Y cuando Diana está en el hospital, hace una oración por Aurora de compasión. Y cuando, después de varios días de estar en coma, cuando Diana ora, ella vuelve en sí y reacciona y grita: ya, dile a tu pastora que ya me deje en paz. Y yo había tenido 2 semanas consecutivas donde el Espíritu Santo me puso a orar por esa situación. Literal, le digo, estuve en guerra espiritual peleando con demonios por la noche. Y es muy largo de contar esa guerra espiritual que pasé, pero 2 semanas. Y dije: Señor, no. Y créame, se me erizaba la piel. Leímos esta mañana aquí. Leí esta cajita esta mañana. Dice: hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Se me erizaba la piel. Se me erizaba la piel. Pero aunque se te erice la piel, tú tienes que saber en quién tú crees. Y no minimices el poder de tu Dios.
Si tú no crees que un homosexual, que un drogadito, que un homicida, que un abusador no puede cambiar y ser transformado por el poder de Dios, hay consecuencias que a veces la persona tiene que asumir, pero de que puede ser transformado y puede ser salvo si hay un arrepentimiento genuino. No hay acepción de personas. Si tú no crees que eso puede ocurrir, porque a veces creemos que Dios puede obrar en esto, pero en esto no. Cuando tú haces eso, consciente o inconscientemente, estás minimizando la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es suficiente para transformar y cambiar al más vil de los pecadores, para obrar en la situación más difícil, más contraria, para hacer el milagro en esa enfermedad incurable. Para mi Dios no hay nada imposible. Iglesia, tú tienes que tomar autoridad. Tu rey ya te ha dado las cartas. Tu rey, el rey de reyes y señor de señores, dijo el apóstol Pablo: nadie me cause molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas de mi Señor. Tú tienes la carta sellada, tienes el sello del Espíritu Santo desde que rendiste tu vida a Cristo, desde que te entregaste a Cristo. Tienes toda la autoridad para creer por milagros, para creer por vidas transformadas, para creer que tú puedes hacer un vehículo del cual Dios se vale para traer liberación, para rescatar a un mundo que está perdido, para restaurar las murallas que están en ruinas. Alábale que Él vive. Mi alma te alaba, Señor. Pero es tiempo de volver a derramar las lágrimas. La verdadera compasión te tiene que doler. Te tiene que doler, tienes que empatizar. En una oportunidad Jesús se encuentra con una mujer en una procesión fúnebre. Estaba llevando al sepulcro el cuerpo de su único hijo, y la Biblia relata que Jesús vio el corazón de la mujer y se compadeció de su sufrimiento y le dijo: no llores, en Lucas capítulo 7 versículo 13. Luego dice el versículo 14 y 15: luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Las lágrimas derramadas con sinceridad delante de la presencia de Dios por esta generación en decadencia espiritual tiene el potencial de volver a la vida lo que estaba muerto, lo que estaba destinado a la muerte y a la condenación eterna. Como el hijo de esta mujer, esta generación parece ser un caso perdido. La muerte les ronda, pero alguien tiene que ver su necesidad y derramar su alma delante de la presencia de Dios por ellos. Dejar de pensar solo en nosotros mismos y comenzar a dolernos por los demás. Alguien tiene que amar lo suficiente para llevarlo a las lágrimas. Amada iglesia, a nadie le va a doler más tus hijos que a ti. A nadie más le va a doler más tu vecindario que a ti. A nadie le va a doler más si tú eres el único creyente en tu ámbito de trabajo. A nadie le debe doler más que a ti. Y tenemos que derramar lágrimas, porque hay poder en las lágrimas cuando las derramamos delante de la presencia de Dios. Estas lágrimas en el Evangelio según San Lucas, literal, provocó que de muerte surgiera vida. Cuando tenemos esta clase de compasión, tendremos la capacidad de ver la victoria en esas murallas que están derribadas ser reconstruidas. La compasión es indispensable para poner manos en la obra y hacerlo con éxito. Pero la acción de Nehemías, y no se asuste, voy a dar solamente el primer factor, pero la reacción de Nehemías no terminó ahí. Su compasión lo llevó a la acción. Si se arriman los músicos, por favor. No terminó ahí, porque yo puedo llorar y decir: ay, pobrecito, ay, pobrecito.
y seguir no haciendo nada al respecto. El siguiente paso de la compasión, cuando hablamos de la definición, digo, tienes que procurar, te tiene que impulsar a aliviar el dolor, a hacer algo al respecto. Lo tienes que llevar al terreno de la práctica. Nehemías no terminó con solo llorar, su compasión lo llevó a accionar. Él literalmente salió de Susa para Jerusalén y hacer algo al respecto. Literalmente salió a ensuciarse las manos. La verdadera compasión se trata, o se traduce más bien, en hechos. Te lleva a tomar la iniciativa. No podemos esperar que las cosas en la sociedad se compongan o cambien por sí solas. Alguien tiene que tomar acción. Nehemías tomó la iniciativa. Un dato interesante de Nehemías es que él era un simple copero del rey, lo dijimos anteriormente. No tenía un puesto o un título sobresaliente o demasiado importante como otros. No era una persona de influencia ante la situación prevaleciente, ¿verdad? Quizás alguien pudiera decir, ¿qué puede hacer Nehemías por esa gente? ¿Qué puede hacer Nehemías por esa gente? Pero entendió, oye, yo no sé, a lo mejor Nehemías dice que estaba aterrado. Cuando hizo su petición, dice, aterrado, le dijo al rey lo que necesitaba. Necesito que me des eso. Dijo aterrado. O sea, yo pienso que Nehemías decía, pues lo peor, con miedo y todo, pero lo peor que puede pasar es que me digan que no. Yo no sé si tú estás esperando hacer algo cuando gradúe del instituto bíblico, cuando el pastor me dé una asignación específica con una carta con el sello de la iglesia y me nombre públicamente, oficialmente al frente de este proyecto de vida para la comunidad. Yo no sé si el enemigo te ha hecho pensar que no sabes lo suficiente, que no eres lo suficiente, o te ha acusado con el pasado. Mira lo que tú eras. Bueno, tú dirías al enemigo, yo era. A veces nos sentimos, no es mala fe, a veces es que sentimos que no podemos hacer la diferencia y necesitas creértela. Cada persona salva sabe lo suficiente y tiene lo suficiente para compartir a Cristo con los demás. Si más no puedes, comparte tu experiencia. Eso fue lo que hizo Diana de mi iglesia. No era ni una teóloga, estaba recién convertida, pero empezó a compartir su experiencia. Estaba triste, ahora estoy alegre. Me sentía vacía, ahora estoy llena. Mi vida no tenía sentido, ahora tiene sentido. Comparte tu historia si más no puedes. Mi vida era así antes de Cristo. Llegó Cristo a la escena de mi vida y mírame ahora. Y a lo mejor no todo es perfecto porque somos una obra en proceso. Pero por eso se llama gracia, un favor no merecido. No se trata de que lo merezcamos o no. Se trata de que Cristo nos ama con amor incondicional y nos recibe como somos. Cada persona salva sabe lo suficiente para compartir a Jesús con los demás. Si más no podemos, cuenta tu experiencia. Es más, esa es la estrategia más efectiva porque la gente se identifica. Oh, wow, tú también. Entonces no tengo que hacer perfecto, tú también experimentaste cosas negativas. La gente se identifica con nuestro testimonio. Alguien tiene que salir de su zona de comodidad, como Jesús, sentarse con publicanos si es necesario, no para condescender con el pecado, sino para rescatar al pecador. Alguien tiene que salir del barco y echar la red como aquellos simples pescadores. Los peces nunca van a saltar e introducirse al barco por sí solos. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Si en verdad sientes la necesidad, ese sentir te va a impulsar a actuar. Y algo extraordinario, es contagioso. Los demás judíos también tomaron la iniciativa como Nehemías. Dice el versículo 17, el capítulo 2 y el versículo 18, lo leo nuevamente. Entonces les dije, ustedes conocen bien el problema que tenemos porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron. Pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Ya basta, iglesia, de que el enemigo se esté burlando.
teniendo la solución en nuestras manos, que el enemigo se esté burlando. Dice, les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron, manos a la obra, y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. El capítulo 3 nos relata detalladamente cómo en cuestión de días, porque empatizaron, porque se compadecieron, en cuestión de días lograron construir la muralla hasta la mitad, algo que por medio siglo no habían podido lograr, pero que gracias a que un hombre se levantó con compasión y actuó para marcar la diferencia, el pueblo también se unió, y cuando unieron sus manos y pusieron sus manos a la obra, la situación de Jerusalén inmediatamente empezó a cambiar a pasos agigantados. Lo que no pudieron lograr por medio siglo, en cuestión de días lo lograron. La obra completa, y solo porque mañana vamos a hablar de unas trabas que tuvieron, pero solo por unas cuantas trabas que surgieron lo hubieran logrado antes, pero en 52 días las murallas de Jerusalén estaban totalmente reconstruidas. Lo que no, yo no sé si usted capta, lo que no pudieron lograr en 50 años, lo lograron en 52 días. Por un pueblo que tiene compasión, la misma compasión que hubo en Cristo. Yo sé que esta es una iglesia de compasión. Me encanta la diversidad que en la mañana o ahorita he visto que hay en esta iglesia hermosa. Eso me habla que aquí hay amor de Dios y que hay lugar para todos, y eso es maravilloso. Y quizás usted diga, ay, pastora, pues no es nuestro caso, pero a veces Dios trae esta palabra para que tengamos las antenitas bien alertas, que no nos adormezcamos. Si estamos en la dirección correcta, hay que seguir en esa dirección y no permitir que nada ni nadie nos robe la oportunidad de ver la gloria de Dios manifestada en nuestra ciudad. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie conmigo. Oh Señor Jesús, ponnos, danos la misma compasión que hubo en ti, Señor. Habrá